Buenas tardes a todos, bienvenidos al Colegio Notarial de Cataluña, bienvenidos tanto a nuestro público presente como a todas las personas que nos ven telemáticamente. Y bueno, aquí tenemos un tema de derecho sucesorio catalán, vamos a tratar 5 casos que lo han visto en el título. Esperemos que sea entretenido para todos ustedes. Y bueno, vamos a ser 3 ponentes hoy. Tenemos un plan aquí de lujo, especialistas en derecho sucesorio catalán. En primer lugar, el señor Ramón Caldesaba Ricard, él es el abogado, lleva 30 años dedicándose en exclusiva al derecho sucesorio. Es el presidente de la Asociación Catalana de Especialistas en Derecho Sucesorio, a recursos de la Universidad, entre los de abogados, y bueno, siempre se ha dedicado al tema sucesorio, o sea, es un verdadero especialista en esto. Y en segundo lugar, el notario de Barcelona, Antoni Bosch Carrera. Bueno, él es el notario desde el año 1983, ejerce en Barcelona desde el año 91, vicepresidente del Tribunal de Arbitraje de Barcelona y también profesor de la Universidad Internacional de Cataluña. Y también miembro de la Asociación Catalana de Especialistas en Derecho Sucesorio. Yo, bueno, como miembro de la Junta Directiva, les voy a dar la bienvenida, voy a participar también en la ponencia y bueno, voy a pasar en todo esto la presentación a Tony, que hoy se va a encargar un poco de dirigir este coloquio, este diálogo entre abogados, notarios, para mejorar la seguridad jurídica en el derecho sucesorio. Bueno, Muchas gracias, Pablo. Pablo Vázquez, le conoces todos, notarios, son miembro de la Junta, porque tú no te has presentado, yo te presento un poco. Precisamente la razón de esta webinar deriva de un trabajo que Pablo presenta en las últimas jornadas de TOSA sobre sentencias relevantes en materia de sucesiones después del libro cuarto, ordenadas. Entonces, vamos a coger 5, vamos a experimentar con el método del caso y vamos a mirar de enfocar las cuestiones para, partiendo del caso concreto, podamos ver realmente qué ha ocurrido en la medida que lo permite el expediente judicial allí. La primera sentencia que vamos a comentar es la sentencia 25/2004 de 7 del año 2014, más sobre capacidad. Voy a dar una pequeña presentación y luego ellos irán completando sin perjuicio de que se va a dinamizar la sesión. Vamos a hablar del tipo jurídico de la sentencia. El testador se llama David, otorga un testamento, ya veremos cuándo y cómo. Su situación personal, que es importante, es que es una persona casada, no tiene descendientes, tiene un sobrino que se llama David, porque para no confundirse los dos Davides, el tío y el sobrino. Luego tiene una relación sentimental, que tampoco la sentencia da muchos detalles, pero nosotros sí le damos importancia, en este caso, con una persona que se llama Tomasa, que a su vez, esta Tomasa son nombres ficticios, los de la sentencia tienen dos nombres humanos, Marcelino y Cristina. El caso es que David, el tío, otorga testamento, y otorga testamento a favor de su esposa Adelaida, que promueve, de lo cual surge la sustitución de edad a favor de Tomasa, que es esa persona con quien mantiene una relación sentimental y que sobrevive. Pues bien, David, el sobrino, interpone una demanda en primera instancia de nulidad del testamento por falta de capacidad de té. Nulidad por falta de capacidad. En primera instancia, su pretensión no es admitida y se lo condena en costas. Lo mismo ocurre en segunda instancia. Por lo tanto, el pleito David, de nulidad del testamento, por falta de capacidad, le pide en primera y en segunda instancia. Luego interpone un recurso de casación, por motivos procesales y un motivo sustantivo. Hasta aquí los hechos relevantes sin perjuicio de que puedan salir algunos hechos más. Yo primero preguntando a Ramón Caldesaba, los notarios no vamos a los juzgados, tenemos unos conocimientos, hay que decirlo, pues básicos, sobre todo cuando pasan muchos años de derecho de sucesiones, procesal. Este recurso de infracción procesal, que sale en muchas sentencias del TSJ, ¿pueden explicarnos un poco a nivel divulgativo en qué consiste y por qué se hace? Momento brevemente, porque todo esto es un mundo, el recurso de casación. Decir que David tiene mucha moral porque soportar 2 sentencias condenatorias en costas, pero ir a la casación, pues el hombre va, y decir que los motivos de casación están regulados en el artículo 477. Y son los siguientes. Dice que tendrá que fundarse
una infracción de la norma procesal o sustantiva, con otro requisito, dice siempre que concurra interés casacional. Y dice, y en todo caso, aunque no tenga interés casacional, el recurso de casación se podrá formular por la infracción de derechos fundamentales susceptibles de recurso de amparo. Dice, en este caso, aun cuando no concurra el interés casacional. Por tanto, dice además que se considera que un recurso presenta interés casacional cuando la resolución recurrida se opone a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo o resuelve puntos y cuestiones por los que existe una jurisprudencia contradictoria en las audiencias provinciales. Por tanto, hay una primera cuestión que es de si el recurso que interponemos encaja con cualquiera de estos supuestos, porque iremos viendo que los diferentes recursos, pues unos se fundamentan en unos aspectos o en otros, ¿no? Pero yo hay un primer filtro, es decir, el recurso de casación se presenta por el recurso, se presenta y tiene que ser admitido a trámite, ¿no? Esta es la primera cuestión. Por lo tanto, ahí es un filtro que ya en el cual pues no superan una gran cantidad de recursos. Pero a partir de ahí, se tiene que motivo, en todo o en parte de los alegados, ya entra el TSJ, ¿no?, a dirimir sobre la cuestión. Vale, yo le pediría a Pablo Vázquez que nos pueda hacer un resumen sintético de los hechos más relevantes, visto el planteamiento general. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Yo aquí pondría un poquito en contraste qué ve el notario y qué ve el juez a la vista de todo el acervo probatorio. El notario al final, pues viene un señor a su notaría, acompañado o solo, y bueno, pues le hace una entrevista, habla con él y decide finalmente que es capaz. Pero no tiene más información, normalmente no tiene informes médicos, no tiene un certificado del registro civil diciéndose una incapacitación, si se han tomado medidas de apoyo en la nomenclatura actual. Sería lo ideal, ahora con los registros civiles, y se informatizan todos y tal, pues que cualquier comparecencia, pues oye, puedas consultar en un minuto si hay cualquier asiento en el registro civil, en su hoja personal. Pero bueno, el notario tiene solo eso. ¿Quieres ponerlo en contraste? Para que uno lo sepa, DICIREC es... Esto es el registro civil. Con la nueva ley del registro civil se ha pasado del sistema, pues teníamos la inscripción de nacimiento en un registro, el matrimonio en otro. Ahora se ha pasado a una hoja personal informatizada donde se recogen todos tus hechos. Y esto hay un periodo transitorio donde se van los diferentes registros civiles amoldando a eso. Un cambio importante que hoy no que el notario lo consulte, además telemáticamente, y esto, pues oye, viene acá atestador, este señor que voy a consultar su inscripción y de ahí sí tiene medidas de apoyo, sobre todo para que hay un nombramiento de asistente, oye, voy a mirar, no te vemos. Y el notario tiene una entrevista que es muy valiosa con esta persona, pero vamos a ver todo lo que debe hacer con el acervo probatorio. Pues tenemos que el testamento, quiero recordar, que es el 7 de mayo del 2009. Tenía el testador 85 años. El Código Civil de Cataluña había entrado unos meses antes, el 1 de enero del 2009, pero veamos qué antes. El 18 de febrero del 2011, un año y pico antes, ya tuvo un informe clínico con un diagnóstico primario de Alzheimer. El 9 de marzo del 2009 hay una demanda de incapacidad promovida por el Ministerio Fiscal ante la grave progresión del Alzheimer. 9 de marzo del 2009, estamos hablando de 2 meses antes del testamento. 2 meses antes del testamento se interpone una demanda del Ministerio Fiscal con la de asunto. Un mes más tarde, el 7 de abril del 2009, un mes antes del testamento, hay una exploración del juez y un informe de un médico forense que entienden que hay un nulo juicio acerca de la realidad y no la capacidad comercial. Un deterioro cognitivo moderado severo con trastornos persistentes y progresivos. El 22 de abril, 2 semanas antes del testamento, el legado del testador no se opone a las medidas cautelares de nombrar un administrador. Además, hay una prueba pericial de un médico especialista en neurología sin entrevista personal. Y luego es el testamento, 2 semanas más tarde. ¿Y al notario le dicen algo o no? No le dicen nada. El notario le hace una entrevista y bueno, hay unas notas que habéis leído donde dice que es perfectamente capaz. Dice otra, no sé si queréis que lo diga, dice no es un lince, pero le veo perfectamente capaz y no quiere dejar nada a su sobrino. Yo sí que había aquí un warning, ¿no? Un warning de este en el sentido de, ojo, que una circunstancia realmente a este señor que tiene un proceso de incapacidad en curso y lo llevan el notario. Lo que estas son unas notas que se hacen notar en su expediente, no en el testamento, obviamente, pero él toma unas notas antes de tal. Y luego, post testamento, pues mirad, el 26 de junio del 2009,
un mes y medio después se nombra ya cautelarmente un administrador por deterioro cognitivo módico severo y este señor fallece el 3 de enero del 2010, menos de un año, 7 meses más tarde de hacerse el testamento. Hay que 7 meses más tarde, sí. fallece. Y hay que recordar que no, cuando hace el testamento no está incapacitado, pero está en proceso de incapacitar. Retomamos el interjudicial. David, que no es favorecido en este testamento y es el sobrino, la favorecida es Tomasa porque la mujer había premuerto, interpone una demanda en primera instancia y la gana. Se apela y la gana. Bueno, sí. ¿Cómo? ¿No es así? ¿Cómo se desestiman? O sea, no se considera que sea incapaz. No, Chaco, es decir, Sí, no, perdón, no, me he equivocado. David pierde, o sea, en primera instancia se mantiene la validez del testamento y la capacidad, y en segunda instancia también. Sí. ¿Cómo lo ve el señor Pratesaba esto en el sentido de decir, bueno, procesualmente hablando, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Procesalmente, yo diría que es una cuestión con la que nos encontramos constantemente. Y me daré mi opinión, si me permite, Sí. señor Bosch, ¿no? En el sentido de que la gran diferencia aquí que veo entre los dos bloques, primera instancia y segunda instancia, y el TSJ, que es habitual, ¿no? Es que realmente hay un esfuerzo en los tribunales de instancia, en la audiencia, de mantener dos principios a capa y espada, que es uno, el juicio de capacidad de honor. Esto ya sabemos que es una prueba, un juicio juris tantum cualificado, pero pienso que la jurisprudencia ha venido reforzándolo realmente de manera tal vez excesiva en algunos casos. Y después el favor testamenti, ¿no? Como dice después. Entonces, lo digo porque choca el ver el tratamiento que tienen estas dos primeras instancias y luego en el Yo le preguntaría a Pablo, señor Vázquez, porque vamos a darle un contenido académico. Favor testamenti, presunción de capacidad, el juicio del notario. El TSJ cita una serie de sentencias que un poco fija la jurisprudencia sobre estas materias. ¿Podrías ahondar un poco más en lo que ha dicho el señor Pratesaba? Yo veo que los principios fundamentales son los que ha dicho Ramón, el principio favor testamenti y consideración del juicio notario, que es una presunción juris tantum, pero no indestructible. No. Y por lo tanto, aquí el TSJ ve una serie de condiciones y dice, oye, lo resolverá ahora como dirás tú. Vamos a dejarlo un poquito. Perdón, estamos en el TSJ. Perdón. Sí, y comentarte que esta sentencia, lo comentabas, está vigente ya el libro cuarto del Código Civil de Cataluña y hace un poquito, bueno, comentabas un poco la jurisprudencia, menciona un poco la regulación de la capacidad en Cataluña y comentar que con anterioridad a abril del año 92, que entra en vigor el Código de Sucesiones, no había normativa, estábamos obligados a una heterointegración, es decir, a aplicar supletoriamente el Código Civil de Derecho Común, ya que faltaba una normativa, el derecho civil estatal, el supletorio, es un artículo 149 de la Constitución y se aplicaba. A partir del Código de Sucesiones tenemos una regulación completa, tenemos también una autointegración, diríamos, por los principios generales del derecho de Cataluña, informados por su tradición jurídica, y es muy difícil que se tenga que recurrir al derecho civil común. Ya tenemos una regulación tanto en el Código de Sucesiones como en el libro cuarto, que no es idéntica. O sea, en este sentido del favor testamenti, de la presunción testamenti, eso sí que entiendo que no ha variado mucho. Pero, por ejemplo, en el Código de Sucesiones no distingue el régimen dual que hay ahora todavía. Ahora si hay una incapacitación, una incapacitación es obligatorio que haya dos testigos, dos facultativos, perdón, que hagan un informe, dos facultativos con el notario, que es un requisito formal. Aunque tuviera capacidad de un intervalo lúcido, si no van esos dos facultativos, se puede entender que el testamento es nulo. En cambio, si no hay incapacitación, no es obligatorio esos dos facultativos, aunque pueda haber cierta merma. Ese es Bien, como le pasó al Barça el otro día, 2-0, sí. El sobrino iba perdiendo, va al TSJ. El TSJ primero fija la doctrina de esto el Código de Sucesión, el libro cuarto es autónomo, todo el derecho de sucesiones, no hay que acudir al Código Civil, y empieza a entrar en materia. ¿Quién de los dos quiere decir qué empieza diciendo el TSJ? Está entrando en materia y además lo hace también, tiene unos límites de la casación, que es el propio acervo probatorio que figura en las actuaciones. Hay aquí
considera que se ha interpretado mal cuestiones y pruebas que ya figuran, ¿no? Tema de interpretación, ¿vale? ¿Podemos concretar alguna cosa? Bueno, se refiere concretamente a que estos informes médicos previos y el proceso de incapacitación empezado previamente, no se les ha dado el valor en los dos primeros procedimientos que realmente sí que les da el TSJ. Que, como veremos, ¿no? A lo largo pues, de este rato que tengamos, ¿no? El TSJ, yo creo que sus sentencias valoran más el contexto también social, ¿no? Y ya lo dice, ¿no? Que el notario pues bueno, se enfrenta pues, a una época en la que las personas pues, habla de vulnerabilidad, de la esperanza de vida que aumenta. Se pone en manifiesto este problema y que en este contexto el notario no siempre tiene toda la información, ¿no? Y que, pues lo que pasa en este caso. Efectivamente, no ¿no? Efectivamente, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues valora de manera diferente pues estas pruebas tan relevantes como es el proceso de incapacitación y empezado. Señor Vázquez, ¿cómo acaba la cuestión? ¿O qué comentarios más Bueno, para ya ir terminando? Yo aquí reseñaría que bueno, no es nulo por falta de forma porque no estaba incapacitado todavía, por tanto no es necesario los dos facultativos y el tribunal pues, acaba resolviendo por la nulidad del testamento, entendiendo que había una incapacidad, lo que ha dicho Ramón, que entiende que en virtud de todas las pruebas no las han valorado correctamente las dos primeras instancias y por tanto declara la nulidad del testamento. Pues sí. Sí, había una cuestión que, fijaros, que cuando a veces, como hace el caso, ¿no? Que una persona va a testar en una situación, digamos, que puede haber un punto también de manipulación, este concepto de vulnerabilidad que ahora está sobre la mesa, ¿no? Tal, al final está mal hecho, porque el notario también puede optar, que no es obligatorio, por tener, si tiene dudas, por los dos facultativos. No es obligatorio, pero es una opción que tiene, ¿no? Y una persona en este estado se podía haber acompañado de los facultativos poniendo el tema encima de la mesa y sería válido el testamento, porque a lo mejor pensemos siempre, no olvidemos, de que la capacidad base de testar es la de una persona de 14 años. Decías el otro día, ¿no? Es una capacidad ¿para testar qué? ¿No? Entonces, para decir, oye, que a David no le dejen nada, todo para Tomasa, no hace falta una gran capacidad. Pero claro, actuaron de esta manera, ocultando información esencial y al final, pues la persistencia de David, pues bueno. Vamos a dejarlo aquí, porque seguimos con la capacidad con una segunda sentencia, la 31/2014, de 8 de mayo del 2014. Espero que el primer supuesto os haya interesado y os haya gustado. Ahora tenemos un supuesto de hecho, que es un proceso judicial de nulidad de testamento y reclamación de legítima. El supuesto de hecho es el siguiente. Un matrimonio, Jerónimo y Petra, y dos hijos, Tomasa y Romualdo. Jerónimo fallece el año 2006, con un testamento del año 2004, 2 años antes. Lo redacta cuando tenía 80 años. Y Petra, su mujer, fallece el 7 de junio del año 2004, con anterioridad, con otro testamento, que es de otro notario, de 31 de mayo del año 2004. El contenido del testamento es lo que aquí realmente vale la pena recordar. En esencia es el siguiente. Testadores, son dos testamentos individuales, pero son idénticos los testamentos. Dicen, legan a Tomasa, hija, la legítima y añaden que ya se les ha dado en vida más de lo que les corresponde y hacen heredero a Romualdo. O sea, todo para un hijo, la otra hija simplemente la legítima. Se interpone un proceso de reclamación de legítima y nulidad de testamento por parte de la hija, con el resultado de reconocer la legítima, en este tema no vamos a entrar, más sus intereses legales, quizá podemos hacer un comentario del tema de los intereses, pero la cuestión que realmente se discute es la cuestión de la capacidad. Acabo explicando el interjudicial. Primera instancia. Actora, la hija, consigue la legítima más los intereses, pero no la nulidad del testamento. En apelación, apelante, ella ve ratificada su pretensión y la audiencia no anula el testamento. O sea, le dan la legítima tal. Ante este panorama procesal, recurre al Tribunal Supremo y pide la nulidad por falta de capacidad. No es interesante solamente por el fallo y los antecedentes, sino porque cita esta sentencia mucha jurisprudencia anterior, a 2014, en materia de capacidad. Vamos a ver, ¿cuáles son los hechos probados? ¿Qué otras cosas podemos pues vamos a hablar de
que le den sustancia. Bueno, pues aquí, igual que antes, el notario, pues son dos testadores, un poquito, pues habrá tenido la entrevista con ellos, habrá hecho el testamento. ¿Qué cosas sabe el juez a la vista del procedimiento, juez del TSJ? Pues vamos a presentar una serie de hechos. El testamento, como ha dicho Tony, el de Jerónimo, es 6 de febrero del 2004, tiene 81 años. ¿Qué pasa antes? Pues en el 2003 el juez sabe, a la vista de las pruebas, que presentaba importantes problemas de salud de carácter físico, físico, fundamentalmente diabetes, por la que le había sido amputada una pierna en el año 99 y otra en el 2003. Y no consta antes del testamento ningún otro dato médico sobre su estado mental. No hay ningún dato médico sobre su estado mental. Es un tema físico, diabetes, le faltan 2 piernas a este pobre señor y ya está. Y luego, 2 años después del testamento, casi 2 años después, finales de 2005, consta ya una demencia inespecífica con alucinaciones visuales y trastorno conductual. Y fallece el 25 de octubre de 2006. Digamos esto, demencia No, con alucinaciones, consta, pero 2 años después. 2 años, 2 años después del testamento, pero es una demencia con alucinaciones. Sí. ¿Sí? Es para que comparemos con el caso anterior. Digamos, los indicios son distintos. Sí, son distintos. Y Petra, su esposa, que también se ha impugnado el testamento lo hace con 80 años, en mayo del 2004. ¿Qué pasa antes? Pues unos meses antes, en septiembre del 2003, una fractura de fémur. En febrero del 2004, por tanto, 3 meses antes, un certificado médico. Aquí ya sí que hay una demencia mixta, grado leve, moderado, con deterioro cognitivo 24-30, es el diagnóstico médico. En 2001, siendo dependiente de la vida diaria, vestido, higiene, absorbentes y deambulación. El 13 de abril de 2004, es decir, 15 días, no, un mes y medio antes del testamento, demencia vascular mixta con enfermedad de Alzheimer mixta, MC2430, son conceptos que no entiendo, pero un perito dice esto es un mini-mental. que es una patología leve. Exacto, esto es un mini-mental sobre 30 preguntas, responde 24 bien. Es decir, por lo tanto, esto es. Entonces, con estos antecedentes, la hija Tomasa pone una demanda de nulidad, pide la legítima y de nulidad por falta de capacidad. Señor Pratesado, usted que es abogado, ¿cómo lo ve esto? Pues no lo veo difícil, ¿no? Y de hecho por eso al final no prosperó. Está claro que no es como el caso anterior, que aquí hay unos cuadros físicos debilitativos, pero creo que no tiene nada que ver con el caso anterior y bueno, si queréis que hablemos del recurso de casación, porque hay una cosa muy curiosa. Vamos al recurso de casación, es decir, que aquí al final, la primera instancia y la segunda, tumban la nulidad del testamento por ineficacia. Digo, la legítima es otro tema que aquí no vamos a discutir. Empezamos con la casación. Bueno, y es curioso, los recursos dice que no se aprecian, pero dice, primero, motivo que se vulnera la doctrina. O sea, el recurso dice que la sentencia de la audiencia que ha vulnerado la doctrina del propio TSJ, ¿no? Que dice que cuando hay dudas razonables sobre la capacidad, pues que no se puede otorgar al principio de favor testamenti y al juicio notario de capacidad este exceso de peso probatorio. que es probatorio que se le atribuye, ¿no? Y aquí el TSJ dice pues que en este caso no se aprecia y que no es eso lo que la herencia... Es decir, que las pruebas no son suficientes para tumbar el juicio de capacidad. Sí, aquí el juicio de capacidad, al fondo, lo que hace es eso de la carga de la prueba, Pablo. Sí. Es decir, que quien tiene que probar la incapacidad es aquel que le afecta. En este caso, era Tomás, a la hija. Y parece que dice el TSJ que no hay contenido suficiente. No, hay una cosa, porque el TSJ en muchas sentencias va introduciendo cuñas como orientativas, ¿no? Y aquí un caso que me gustaría llamar la atención sobre él, dice que tiene mucha importancia como valor probatorio la declaración del médico que atiende a la persona cuya capacidad se discute en los últimos momentos, en el proceso final, o que la atendió. Es decir, dice, habla de esto y dice, oye, y tiene especial valor probatorio. Y lo contrasta con una declaración médica que hay, pero es un médico que nunca había tratado a la persona, etc. Que dictamina sobre informe. Sí, o sea, te viene a decir, a mí, por ejemplo, oye, si pones una demanda, procura que venga a declarar el médico que ha tratado a la persona realmente en los momentos finales, tal, ¿no? Es un consejo que está implícito en este argumento. Y después hay una cosa curiosísima de los recurrentes,
que vienen a pedir como que se limite la capacidad de testar de las personas mayores de 80 años. Sí, es verdad. Que esto es para flipar, Esto ¿no? es un poco la piscina, ¿no? Sí, sí, ¿no? Una Claro. nueva incapacidad legal. Y entonces yo pienso que después de un momento inicial de estupefacción por parte del ponente de la sentencia o de la ponente, dice, oiga, dice esto, a ver, esto va contra la ley directamente, ¿no? Pero además habla del Convenio de Nueva York, de su recepción en el derecho español solo por el mismo hecho de la ratificación y publicación, ¿no? Y de que es al contrario, que justamente no se quiere establecer un límite de este tipo de los 80 años, sino que se quiere que caso por caso, ¿no? Se evalúe la capacidad y además tendiendo siempre a favorecer esa expresión de la capacidad, ¿no? Como un elemento más de lo que es la libertad individual, la capacidad de la persona y sus derechos, ¿no? ¿Algún argumento doctrinal más? Y ya para acabar un poco a ver qué dice el TSJ Bueno, en este caso concreto, ¿a quién da la razón? Ya se parece, ya se intuye, pero... Yo aquí destacaría que el TSJ hace algunas afirmaciones en relación a la actuación de los notarios, que a mí no me gustan mucho, sinceramente. Habla de que el juicio del notario es superficial y externo, habla de que como que está vendido, diríamos. Que dice, a diferencia, por ejemplo, de los medios de identificación, que están perfectamente regulados en la legislación notarial, el reglamento notarial, pues puedes identificar por esto, por esto, por esto. En cuanto a la capacidad, no hay ninguna pauta. Está el notario, solo ante el peligro, diríamos. Y bueno, esto es un poco crítico. Incluso parece que le gusta más la regulación del anterior Código de Sucesiones. El anterior Código de Sucesiones decía que cuando el testador tenga habitualmente disminuida su capacidad natural por cualquier causa, esté o no incapacitado, no había este régimen dual del libro cuarto, podrá otorgar testamento, pero con los dos facultativos. Una interpretación maximalista de este artículo, de tener habitualmente disminuida, pues parece que cualquier persona mayor, cualquier persona con un principio de Alzheimer, como tenía esta señora, cuyo testamento final, bueno, ahora diremos el resultado, pues parece que el notario exigiría siempre dos facultativos. Yo creo que aquí incluso en materia notarial hay como varios sectores. El notario que dice, oye, a cualquier persona mayor o con un leve déficit, quiero dos facultativos, certificado médico, si no, no hago el testamento. Y luego hay notarios quizá más hechos para y dicen, no, yo es que le veo perfectamente capaz, quizás sea discriminatorio tener que exigir siempre dos facultativos. Ahí estamos un poquito, ¿qué hacer? Yo realmente, si os soy sincero, yo nunca he pedido dos facultativos, nunca. O sea, si a alguien no le consigo capaz, no, nada. Es muy tarde, lo siento, pero tal. Incluso a veces pienso un poco, no sé si soy muy atrevido en esto, notaría ficción un poco, por hacer un vídeo, por ejemplo. Un acta. El reglamento notarial regula perfectamente. Por el acta previa esta que a veces Bueno, se hace... se habla de hacer un acta previa en estos supuestos de la Ley 8/2021 de personas con medidas de apoyo explicando todo. Y porque un testamento lo hacemos, un testamento con todo perfecto. Un acta de oficio, diríamos. Y luego, oye, pues el reglamento notarial regula en su artículo 198, el artículo 116, actas relativas a ficheros informáticos que el notario los almacena y da una copia, incluso luego da acompañado de tal. Pero a usted le aconsejo esto, si usted cree que le van a impugnar, yo usted le veo perfecto, después del testamento hace usted un vídeo donde dice, mire, señor juez, pues se impugna el testamento, lo tengo clarísimo. Yo creo que a eso le encantaría verlo, si se impugna. ¿Qué dice el TSJ en este caso? El TSJ, no hay vídeo aquí, por cierto, esto era un comentario un poquito tal. El TSJ dice que no está aprobada la incapacidad y declara el testamento. Cuando hemos visto... De los dos testamentos. Del marido y de la mujer. Hemos visto dos situaciones totalmente distintas, una de cal y una de arena, pero también en situaciones totalmente distintas. Un momento, ¿no? Es que esto me parece súper importante porque estos temas ya son un gran problema. Está bien que veamos todos lo que pasa en el juzgado, ¿no? Pero eso es un tema que va a ser un increciendo, el tema de capacidad, vulnerabilidad en el contexto social que tenemos, y algún protocolo, ¿no? Tenemos que ir trabajando entre todos, ¿no? Porque al final yo creo que después en el procedimiento esto tiene mucho valor, ¿no? Porque también oye, las consecuencias que tiene el testamento son de todo tipo, patrimoniales, familiares, personales. Garantizar, comentabas yo, si no lo veo, claro, si lo ves claro, pero estamos hablando de los grises. Y si te engañan, oye, una persona que ya está en proceso de incapacitación y no te lo dicen, pues vas engañado. Sí, pero es un protocolo, por ejemplo, yo lo hago en mi notaría, todos mis empleados saben que persona no conocida de más de 80 años que diga quiero hacer un testamento antes de aportar un certificado médico sobre su estado cognitivo. Es una medida
que tomamos desde hace ya muchos años para evitarnos estos problemas. Pero en cualquier caso, el corolario es evidente, ¿no? Es decir, que, ojo, hay que vigilar. El tema de la capacidad es un tema delicado. Pero no solamente hay que vigilar la capacidad, ahora viene una sentencia, vamos, que tiene una salsa tremenda, esto es como una cardolla, ¿eh? La siguiente sentencia es de 8 de enero del 2018. Es un tema que ya podríamos calificar de clásico. Yo creo que ya con Vallet de Goytisolo se hablaba de este tema. Es un tema relacionado a la colación. Como hemos hecho anteriormente, vamos a realizar una reseña del íter judicial. Se trata de un proceso entre dos hermanos, Ovidio y Genoveva. El proceso es de imputación o no a la legítima de Ovidio de una donación de farmacia. A Ovidio le dan una donación de farmacia. Ovidio reclama, cuando muere el donante, su legítima y sus intereses de su hermana Genoveva. En primera instancia, obtiene la legítima más los intereses. Genoveva es condenada a costas. Genoveva apela. La audiencia en la sala 16 ratifica íntegramente la sentencia en primera instancia y condena también a costas a Genoveva. Por último, se recurre al Tribunal Superior. A ver, esto es un proceso que es muy importante detenernos en los hechos probados. Y ahora doy la palabra al señor Vázquez, que yo creo que es el especialista en hechos probados, para que veáis un poco el juguillo que hay aquí detrás. Porque es un tema que, en fin, muchos notarios hemos tenido cosas iguales o parecidas. Bueno, pues aquí tenemos un padre y un hijo que son farmacéuticos y bueno, pues el hijo es licenciado en farmacia desde el año 77. Desde el año 81 trabaja con su padre como adjunto en la farmacia. Y llega el año 99, el 1 de enero, y bueno, el padre se va a jubilar, le quiere traspasar la farmacia al hijo y firman en un documento privado que el hijo dice, te paso la farmacia, pero el hijo se obliga a pagar una pensión vitalicia al padre de 1.322 euros al mes. Y a continuación, unos días más tarde, enero del 99, pues hace la escritura de donación. El padre le dona la farmacia al hijo. Y allí no se menciona nada en cuanto a la imputación de la legítima, si es imputable la donación o no a la legítima. Se dice meramente, no es colacionable. Este dato, solo no es colacionable. la donación de la farmacia no es colacionable, punto. El año 2001, pues el hijo farmacéutico, que ya tiene su farmacia, lleva 2 años pagándole la pensión al padre y se cansa. Yo creo que dice, esto es injusto, yo pagar 1.300 euros al mes. 1.300 al que le han donado la farmacia. Al donatario, efectivamente, y dice, padre, te dejo de pagar. Y el Supongo padre que se enfada. Estará encantado. Ah, no, se enfada. Bien. Se enfada. Y hace testamentos, uno en el 2001, ese mismo año, luego lo cambia en 2007, en 2008, pero en todos dice lo mismo. Dice, oye, que esta donación que yo le hice de la farmacia a mi hijo, que sea imputable a la legítima. Utiliza esa palabra tan importante, que sea esta donación imputable, y lo dice en el testamento. Pero la donación no lo dijo en el testamento. Y supongo que le deja muchas cosas en el testamento al hijo. Nada. Dice que, bueno, que nombra heredera a su hija, a la otra hija que tiene, hace un legado a su mujer también, y dice que el hijo, que esto es imputable, la donación de farmacia, y también son imputables a esa legítima todas las pensiones que le debe y que no le ha pagado. ¿Y qué ocurre? En 2009, el padre hace una donación a su hija de un edificio de 10 plantas. Un edificio de 10 plantas. Y en 2010 pues, fallece. Y la hija... O sea, la donación a la hija es del 2010. Unos meses antes de fallecer. 2 meses antes de fallecer, fallece el padre. Y en 2011, pues la hija, que es la heredera, acepta la herencia y dice, oye, la legítima del hijo ya está pagada con la donación y el legado de liberación de deuda de las pensiones. Y el hijo que donante la farmacia dice, no, yo quiero mi legítima y considero que la farmacia no es imputable a la legítima y por lo tanto quiero mi legítima. O sea, el hijo dice, la farmacia no es imputable a mi legítima, por lo tanto reclamo mi legítima. Y resulta que con costas gana el pleito en primera instancia y en segunda instancia. ¿Qué ha pasado aquí, señor? Pues yo creo que ha pasado una cosa que es muy normal y muy habitual, desgraciadamente, ¿no? Que el momento en derecho catalán de decir si era imputable o no imputable era el momento de hacerle la donación. Y este es un error que se nos presenta constantemente, ¿no? Esta confusión. Hagamos un parón. Freeze. Doctrina un poco.
Imputación, colación, imputación. ¿Esto qué Computación. es? Bueno, es Sí. un breve resumen de minuto y medio, 2 minutos, computación, imputación y colación. La computación y la imputación se refieren a la legítima. La colación no tiene nada que ver con la legítima, es un tema de partición entre descendientes. La computación es una operación contable para calcular la legítima global, que en Cataluña es un 25% entre todos los hijos, mientras que la imputación es para determinar la legítima individual. Oye, hay 2 hijos, pues cada uno un 12,5%. Y hay que ver qué atribuciones en vida son imputables a esa legítima individual para reducir lo que le corresponde al abrir la sucesión. Mientras que la computación se rige por normas imperativas, la imputación se rige por normas dispositivas. Importante, la imputación Sí, se puede hacer o no, la el computación, el cálculo de la legítima, cálculo es delictum más donatum. exactamente. La computación en Cataluña es relictum más donatum, como efectivamente dice Stoni, pero ¿qué donaciones se computan? Pues en derecho civil catalán, con el debilitamiento de la legítima, solo se computan, como regla general, las donaciones hechas los últimos 10 años, antes de la apertura de la sucesión, excepto que la donación a que está relacionada fuera imputable a la legítima. Es decir, yo he dicho que es imputable y por lo tanto hay que computarla aunque la haya hecho hace 25 años. ¿Por qué? Porque claro, si la voy a imputar a una legítima individual, para que me salgan los números tengo que antes computarla para la global, si no, no me saldría. Y luego la colación no tiene nada que ver. La colación simplemente es una operación en la partición de la herencia, siempre que haya descendientes que tengan que partir, pues el que ha tomado bienes, el que ha recibido bienes en vida, una donación, tiene que tomar de menos esos bienes si la donación es colacionable. ¿Cuándo es colacionable? Pero hay 2 supuestos Sí, en que la imputación, que tiene que ver con este caso, por ley. es sí o sí. O sea, Bueno, el tema salvo que se excluya por el Estado. Exacto, salvo que se excluya. Pero que esto no pasa. ¿Qué 2 supuestos son estos en que las donaciones se imputan sí o sí a la legítima? Bueno, pues se imputan a la legítima las expresamente que diga el donante, pero Correcto. también por ley, salvo que se diga lo contrario. La tengo por aquí, un La momentito. vivienda habitual. Sí. La donación hecha por el causante a favor de los hijos para que puedan adquirir la primera vivienda, dice, o emprender una actividad profesional, industrial o mercantil que les proporcione independencia personal o económica. Detengámonos en este aspecto importante porque una farmacia, que es la primera farmacia de este chico, bueno, es decir, ¿encajaría aquí o no? Es un tema de los que se debaten en la sentencia. Digo, el asunto es que si te imputan la donación de la farmacia a tu legítima, pierdes el pleito. Si no te la imputan, ganas el pleito. Y te la pueden imputar solamente por ley. Si se hubiera dicho que no se ha dicho, si se hubiera prohibido que no se ha prohibido, pero hay esta frase cuando se donan bienes que son la primera profesión. Y en este caso, el hijo es el farmacéutico que está con su padre y el padre le dona la finca. ¿Cómo lo veis esto? Bueno, Ramón. en este caso, de hecho, yo creo que el gran tema que tenía la recurrente era efectivamente el encajar la donación de la farmacia en este supuesto en el que por ley sería imputable. Y esto, hay algún problema en el íter probatorio que el Superior de Justicia considera que no ha quedado suficientemente acreditado el cumplir este requisito del primer negocio y, por tanto, mantiene la línea de Hay en la argumentación del recurso, si me permite, Antonio, fíjate que en la donación lo que dice el padre es que no es colacionable la donación, dice no colacionable. A la farmacia. Sí, no, por tanto, en este juego de palabras, yo creo que es inadmisible, ¿no? Decir, bueno, es que en realidad quería decir que no era imputable, porque... Está el abogado defensor. Exacto, ¿vale? Pero lo es por lo que lo dice la ley, bueno, esto es lo que dice Pablo. Es decir, aquí, en todo caso, lo que hubiera querido decir es que era no imputable, con lo cual sí que lo podía decir y tampoco lo sería. Pero es interpretar como que se ha dicho en un documento notarial lo que no se quería decir, lo cual yo creo que no se tiene que admitir, ¿no? Me parece. ¿Quieres aclarar alguna cosa más? Yo tengo una pregunta sobre esto. Dime. Vamos a ver, si en la donación de la farmacia se hubiera puesto esta donación de la farmacia a mi hijo es imputable a su legítima, esto va a misa. Sí. Punto. Si pones esta donación no es colacionable, error. Si pone, a ver, puedes poner que no sea colacionable, pero tienes que también decir si es o no imputable. Claro.
Es decir, hay que Son dos afirmar cosas las dos distintas. cosas, porque la colación se daría si son, por ejemplo, los dos hijos instituidos herederos. Entonces, sí que la operación particional funcionaría ese requisito de la colación, que ahora tampoco. En cambio, para la legítima, o lo dices expresamente o no. Pero queda el problema de si la farmacia, él ha dicho, el tema probatorio, no sé. Y cuando leí esta sentencia, me pareció que, bueno, también nos critica el Tribunal Superior a nosotros, pero me pareció que una cosa son los hechos y no podemos decir si sea justo o no, pero vistos los hechos, los habéis visto todos, ¿no? Pues que le dan una farmacia, tiene que pagar una pensión, no paga la pensión. Hombre, aquí hay un elemento que es que sea la primera profesión del hijo, que se pudiera interpretar. No hace el TSJ una interpretación debidamente estricta. No, porque yo estoy de acuerdo con la solución del TSJ, porque la verdad es que el quid de la cuestión es que esa donación le proporcione la independencia económica. Y este señor lleva siendo farmacéutico más de 20 años, ya era independiente económicamente. Quizás no tenía. No, a ver, con esto quizás aumenta su independencia, pero realmente era farmacéutico desde el año 77 y es 22 años más tarde cuando hace la donación de la farmacia. Incluso yo me he estado leyendo alguna sentencia de las audiencias y en cuanto a la vivienda ocurre lo mismo. Dice, no, es que le ha donado la primera vivienda habitual, pero es que esta señora lleva viviendo allí 30 años, porque decía que, es que cuando el artículo, es que esto me llama la atención, dice exactamente que para que pueda adquirir la primera vivienda o emprender la actividad profesional industrial o mercantil que les proporcione independencia personal o económica. Cuando habla de que les proporcione independencia personal o económica, se refiere también a la donación de la vivienda, de independencia. Si esa persona lleva 30 años viviendo alquilado, lejos de sus padres, O 5. y le donan una primera vivienda, ya no se cumple el requisito de imputación ex lege. Claro, lo que pasa es que el señor Bosch, la verdad es que la lectura del caso sí que parecería lo digo, sí que parecería, ¿no? Que estábamos ante este caso. Es decir, él empieza con su padre en la farmacia y ya eso parece, bueno, ahora llévalo tú, ¿no? Pero creo que hace una interpretación restrictiva el TSJ yo considero que la interpretación es restrictiva, pero es cierto que la otra abre un camino, como por ejemplo, estos 20 años siendo farmacéutico y teniendo vida independiente, aunque sea sin farmacia, te donan la farmacia, no es lo mismo que al primer año de ejercer te la donen, y lo mismo con la vivienda habitual. La jurisprudencia es esta, con lo cual volvemos a que lo fundamental cuando se hagan estas donaciones no es hablar de la colación, también, sino hablar de la imputación y explicar bien a la gente, porque una farmacia es mucho dinero. Está claro. Cualquier donación en Cataluña, yo lo tengo en mi modelo de escritura y el oficial se lo va a encontrar cuando lo haga y yo también lo voy a preguntar al cliente. Tengo puesto la cláusula de decir, ¿es imputable o no es imputable? Si dice, si es imputable, digo, es imputable y por tanto se computará cualquiera que sea la fecha de apertura. Si me dice, no quiero que sea imputable, le explico también que se computará si fallece en los próximos 10 años. Y luego tengo otra cláusula en cuanto a la donación, lo mismo, en cuanto a la colación, que no la pongo si es, yo que sé, a veces un único hijo y está clarísimo o lo que sea. Pero bueno, siempre lo pongo ahí, me lo encuentro y creo que es fundamental. Y esto es un poco también una de las finalidades. Sí, hay una cosa aquí también que después, hay una práctica notarial extendidísima, que es la de subsanar este error en el momento que se tiene que hacer con la cláusula testamentaria de a mi hijo X no le dejo nada porque ya en vida, esto no tiene ningún valor, no tiene ningún valor. Más que interpretativo, dices, bueno, lo pongo pongo hacerse la donación moral, tal, no, pero es el momento de la donación que es aquel momento que pienso que el notario, porque es que esto la gente no lo sabe, es que al final le digo, oiga, este es el momento que usted tiene que decir si esto es imputable a la legítima de su hijo, de su hija tal, o no, ¿no? Y hacerlo constar. Por tanto, creo que es una buena praxis la que haces en tu notaría. Y fíjate lo de los líos que evita, ¿no? Porque realmente es que es muy frecuente. Estamos teniendo pleitos por esta confusión de la tríada imputación, computación, colación constantemente. Poner la colación con un heredero único es que eso tiene un punto hasta vamos, no sé qué decir, ¿no? Porque falla por la base, ¿no? Bueno. No, es que quiso decir, me ha pasado con una demanda que la otra parte me ha contestado, lo digo, es que es verdad. No, es que sí que pone colación, pero en realidad ya se ve que quiso decir imputación. Usted lo lee bien. Es que esto es una escritura pública, yo ya lo entiendo, ¿no? Pero me ha contestado esto. Sí. En su descargo diría que el Código Civil de hecho común confunde también. Claro. Lo tengo por aquí. Vamos a ver, son las 20:14. Pregunto al respetable, ¿os estáis pasando bien?
Seguís todos los temas. Quedaría una cuarta sentencia de desheredación, con lo cual agotaríamos el tiempo de las preguntas o hacemos preguntas. Yo seguiría con la cuarta de desheredación porque es un tema candente, porque las preguntas, los que estáis aquí nos las podéis hacer y los que estáis fuera podéis enviar al chat y con mucho gusto os respondemos. Pero vamos a seguir el mismo criterio. Sentencia, que ya va a ser probablemente la última, de 8 de enero del 2018. Este es un clásico. La desheredación es un clásico. La sentencia no tiene desperdicio en el sentido que yo creo que es una gran sentencia. El pleito se plantea básicamente por dos motivos. El primero es la impugnación de la cláusula de desheredación y el segundo, obviamente, la reclamación de la legítima. Que al final, si es injusta la desheredación, legítima. Nos centraremos en la desheredación porque es lo que interesa. El interprocesal es el siguiente. En primera instancia, el juez anula la cláusula de desheredación injusta, y concederá la legítima a los actores. Y la audiencia confirma la sentencia. ¿Cuál es el supuesto de hecho? El supuesto de hecho, yo he querido, un poco era el pacto entre nosotros, que lo habláramos, porque es como la cardolla, ¿no? Es como la pilota, ¿no? Le da salsa. Severino y Estrella se casaron en el año 72. Se separaron en 1980 y se divorciaron, la ley de divorcio es del 81, en el 83. En aquel momento del divorcio tenían 2 hijos de 7 y 3 años respectivamente. Posteriormente, Severino se vuelve a casar en el año 89. 72 matrimonio, 83 divorcio, 89 se vuelve a casar con una señora. Severino falleció el 7 de octubre del año 2013, o sea, casi 25 años después, con un testamento que prácticamente redacta un año antes, testamento es de prácticamente un año antes. Fallece el 7 de octubre del 13 y el testamento es de 30 de octubre del 2012. En el testamento hace heredera a su esposa, la segunda esposa, y afirma que nada lega en concepto de legítima a sus hijas, Dulce y Isidora, por incurrir, y ahora soy literal, en la causa prevista en el artículo 551-17 del vigente Código de Sociedades de Cataluña, ley 10 tal, y entre paréntesis pone la ausencia manifiesta y continuada de relación familiar entre el causante y el legitimario si es por causa exclusivamente imputable al legitimario. Pero aquí lo interesante son los hechos que nos va a relatar Pablo, porque ya entramos en las nuevas tecnologías, estamos en el 18, sale Facebook, Instagram. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, aquí básicamente explicar un poquito las fases de relación que hay entre las hijas y el padre. Pues como sabéis, son menores de edad cuando los padres se separan, esto ocurre mucho y se enfrían las relaciones con el progenitor que no tiene la custodia. Y bueno, hay cierta relación, pero que va a menos. Y el año 89, la separación es el año 80, ellas tienen 3 y 7 años las niñas. El año 89, el marido, que ya vivía solo en Barcelona, las madres vivían en Lérida, pues se casa con otra persona y ahí hay una ausencia de relación total durante 20 años, del año 89 al 2010. No relation. Quiero decir que él fallece en 2013, 3 años más tarde, pero en esos 3 años hay ciertos acercamientos. Y ahí está el quid de la cuestión de decir... Los 3 últimos años antes de fallecer. Sí, sí. Él hace el testamento, durante esos 3 años hace el testamento donde las deshereda por esta causa, que es la causa estrella. Es una novedad del libro cuarto del Código Civil de Cataluña, que es un debilitamiento mayor de la legítima, que es el que yo creo, Tony, yo es el que utilizo como causa de acción creo que el 100% de las veces. No me vienen nunca con maltrato de obra ni en general, no. Es esto, la ausencia, que es prueba de que estaba demandado socialmente, porque es el que utiliza todo el mundo. Sí, sí. ¿Y qué pasa durante ese periodo de 3 años? Pues, por ejemplo, en 2009 hay un encuentro presencial entre el padre y las hijas, aunque sea con carácter un poco administrativo, alguna hija vive fuera de España y hay que meterla a la cartilla sanitaria del padre, pero bueno, ya se ven. Esto es simpático. La hija vive en Francia y le dice al padre, ponme en tu cartilla sanitaria porque si tendrá la seguridad social española. Bueno, y se ven, se ven, el padre accede, perfecto, hasta aquí todo bien. Luego, pues con las nuevas tecnologías, con Facebook, pues la hija de su segunda esposa, pues le conoce a estas otras hijas, a sus hermanastras, diríamos, y tiene un acercamiento en Facebook, parece, oye, que tu padre parece que quiere relacionarse contigo, y ella dice, bueno, pues a lo mejor, pero ten en cuenta que han sido muchos años, nunca nos llamaba, tal.
Pero bueno, el padre se pone enfermo y las hijas pues sí que algunas llamadas telefónicas, hablan con él. Pero no se ve, aparte de esta... Aparte de ese encuentro, lo demás es llamadas telefónicas y por Facebook un poquito, y esa reconciliación no llega a tener lugar nunca porque él fallece. Pero sí que hay un cierto acercamiento, ellas lo toman con cautela, pero bueno, tampoco os rechazan del todo, y ahí está el quid de la cuestión. Entonces, vamos a ver ahora por qué la primera y la segunda instancia dicen que esta desheredación es injusta. Por lo cual tendríamos que hablar, pero Francia Sala, de los dos requisitos básicos que tiene este tipo de desheredación. Bueno, requisitos y el problema, ¿no? Porque como decía muy bien Pablo, esto responde a una auténtica necesidad social. Lo que pasa es que creo que luego, digamos que el legislador realmente pues es verdad que ha abierto esta puerta, pero es una puerta mucho más restrictiva de lo que incluso pensamos luego los operadores jurídicos. Es decir, la estamos empleando, pero cuando va a los tribunales, pues realmente pues, lo que encontramos es una interpretación muy restrictiva de lo que es lo que solicita la gente, ¿no? Me parece a mí. Y por tanto aquí que para mí tiene dos cuestiones. Una, el concepto de culpa, y además de culpa exclusiva. Exclusivamente imputable. Exactamente. Tiene que ser Al legitimario. al legitimario. Que esto, si os fijáis, es La ausencia. Sí, de cierta manera, en el derecho de familia, la culpa se marchó hace tiempo, que estaba. Pero aquí ha vuelto el concepto de culpa. Esto también en los juzgados nos obliga a un tipo de prueba, en fin, este tema es un poco a veces desagradable. No sé Facebook. porque hemos de entrar donde no queríamos. Luego, Pablo, una cosa interesante. Fíjate que la sentencia habla de 2 periodos. Dice, la que concurra la circunstancia en el momento de otorgar el testamento, en el momento de otorgarlo. Pero luego vemos que desde ese momento hasta que muere es donde hay este acercamiento, pero la sentencia distingue entre los 2 momentos, ¿no? Y realmente tiene que concurrir en el momento de otorgarse el testamento, ¿no? Porque luego cabe el perdón, que hubiera sido efectivo el acercamiento, no, pero sé que hay una situación ahí. Ahí la sentencia sí que es muy clara, como tú bien dices, hay que tener en cuenta el momento de hacer el testamento, porque dice, pero vamos a tener en cuenta lo posterior para saber si hay perdón y para saber, tener pistas de aquí quizás imputable la ausencia. Sí. Lo puedo tener en cuenta en los dedos para ver esto, solo exclusivamente. Efectivamente. Por lo tanto, porque ya nos van quedando pocos minutos, ¿qué dice el TSJ en este caso? Ratifica la sentencia de la audiencia, la casa. Pues yo creo que aquí el tema que dice la sentencia es, como tú dices, evidentemente restrictiva, y dice, oye, aquí yo no veo un rechazo pertinaz de las hijas a tener relación, y por lo tanto no puedo entender que es exclusivamente imputable a ellas. Yo sobre todo viendo un poquito de jurisprudencia veo que en estos supuestos que hemos dicho de divorcio de padres, los niños son menores, mientras son menores no se les puede imputar la desheredación, por supuesto, y una vez mayores es cuando yo creo que la jurisprudencia se fija y dice, vamos a ver si hay un rechazo absoluto de ese hijo desheredado, que ya es mayor, a retomar relaciones. Porque si no lo hay que tener en cuenta que el padre tiene una posición preeminente, se fue de casa cuando eran pequeños, es muy difícil imputar a ese hijo, salvo que veamos que el testador quería acercarse y hubo un rechazo total, yo veo que es difícil. De hecho, hay una modificación legislativa. Sí, aquí Hablemos hay un poco de la modificación legislativa. un segundo tema, que es el tema procesal, ¿no? Que la ley no solamente habla de esta culpa exclusiva, sino que atribuye la carga de la prueba al heredero hasta ahora, ¿no? Pero creo que eso está en el Parlamento y parece ser que va a cambiar también. Estamos pendientes pues, de que una de las cuestiones del Libra Quart. Seguir avanzando. Pero ¿se podría concluir que en la práctica el TSJ ha neutralizado esta causa de desheredación? Yo no sé si... Yo entendería que tampoco no, porque oye, hay supuestos que serán claros. Sí. Y yo creo que en las pruebas de exposición de motivos del libro cuarto reconoce que puede dar lugar a pleitos, pero dice, pero creo que vale la pena. Y es más, en derecho común, he estado viendo un poco trabajos, les gustaría tener esto, muchos autores. Ahí no hay esta cosa de acción, hay el de maltrato de obra, que ya la jurisprudencia lo ha estirado para que sea el maltrato psicológico, incluirlo ahí también. Y luego hay trabajos que dices, ¿y puedo incluir en el maltrato de obra, guión psicológico, la ausencia manifiesta y continúa la relación familiar? Y dicen, pues sí, pero si está añadido el maltrato psicológico, si es una forma de maltratar psicológicamente, intentan estirar mucho el chicle y cuesta mucho. Esto es muy interesante porque la sentencia
toca esta materia, si las obligaciones, dice, hay un momento de la vida que los padres tienen que cuidar a los hijos, pero luego es al revés, ¿no? Entonces, si el incumplimiento de las obligaciones de cuidado de los hijos en relación a los padres también puede entrar, ¿no?, por una de estas vías que abre la puerta a la legislación. Bueno, Es muy interesante. Interesante sentencia, quedan pocos minutos. Sí. Vamos a echar una pincelada sobre los dos temas de importancia, yo creo por lo menos distinta. La primera pincelada es en la sentencia de 15 de diciembre del 2014, que es un tema de cautela social. Básicamente, el asunto, bueno, lo podéis explicar, Pablo, mismo, una síntesis sin hechos interjudiciales. Es un puesto que nos da mucho en las notarías, que es cuando, sobre todo en casos de divorcio, pues uno de los progenitores pues hace testamento y los hijos son menores de edad y les quiere nombrar herederos, pero no quiere que lo que hereden sea administrado por su excónyuge o expareja. Y en esos casos, pues normalmente, además considera que los 18 años son muy inmaduros para administrar y dice, oye, no, este es el supuesto de la sentencia. Cuando yo fallezca, dice el testador, mis hijos, la administración no sea de mi expareja, de la madre, que sea de mis dos hermanos. Y además que no dura hasta los 18 durante la minoridad, dura hasta los 25. Esto es una cláusula, yo también la tengo de estilo en los testamentos es muy habitual y será muchísimo. A veces la gente me lo pregunta y dice, uy, esto lo pongo yo en muchísimos. Varía la gente, oye, ¿hasta qué edad? Yo siempre cuento 21, 23, 25, siempre son números impares, no sé por qué, pero siempre... ¿Y qué dice el TSJ sobre esto? Bueno, ¿cómo va el pleito? Bueno, el TSJ aquí hay que decir que desde el libro cuarto del Código Civil de Cataluña, 1 de enero del 2009, está cautela sochigne o cautela compensatoria legítima, que no hace falta que el testador la ponga expresamente en el testador. Se da por ley. Es decir, importante. O sea, la intangibilidad legítima es solo cuantitativa, pero no cualitativa, en el sentido de que puedo grabar la legítima y en esos casos el legitimario tiene la opción de, oye, no, me quedo con mi legítima estricta sin gravamen o decir, vale, me toca más de lo que me tocaba por legítima, pero grabado. Un poco el automatismo es decir, oye, en cuanto aceptas la herencia así, el legitimario, estás aceptando el gravamen, ¿vale? Ya has optado por esto. O sea, aceptas la aceptación pura y simple de la herencia o a beneficio de inventario, aceptas el gravamen. Cogiendo la opción de aceptar el gravamen. Y en este supuesto, la madre excluida de administración en nombre de los hijos, porque tiene que ser el titular de la potestad parental el que acepte la herencia, aunque esté excluido de la administración. Luego ya entran los administradores, pero el que decide si acepta o renuncia es la madre. Se renuncia a necesitar autorización judicial o de los parientes, obviamente. Aquí acepta, dice, me reservo las acciones legales. Se las reserva muy bien, pero pierde, porque esta cláusula se adapta como un guante a lo que dice el Código Civil. No, el supuesto, de hecho, era muy interesante, pero no lo podemos explicar. Pero también ya también había una prohibición de disponer de los bienes a favor de la madre por parte de los hijos. También. Son bastante que también son bastante habitual en estos casos, ¿no? La verdad es que es muy interesante. Os recomendamos por lectura más pausada, que ahora no la podemos explicar, y acabamos con alguien que irrumpió en la puerta. No le esperábamos este invitado y de repente ha aparecido con fuerza inusitada. Es la cuarta Falcidia, que pensábamos enterrada en el derecho romano. Y vuelve la cuarta Falcidia. ¿Qué pasa, señor? Sentencia de 15 de diciembre del 14, creo, o no. Esta es la 20/2022, es la cuarta Falcidia. La cuarta Falcidia. 20/2022. Del TSJ. Del TSJ. ¿Qué pasa aquí con la cuarta Falcidia? Bueno, aquí estamos asistiendo ya hace tiempo a la resurrección de la cuarta Falcidia, ¿eh? Y realmente es una cuestión, yo creo que viene inspirada también por la estructura que por motivos fiscales damos a los testamentos, ¿eh? Nosotros consideramos que es una buena técnica testamentaria porque da muchas posibilidades el repartir la herencia en legados, prelegados y establecer un sistema de sustituciones, y al final es muy frecuente que la institución de heredero quede prácticamente sin contenido patrimonial, es frecuente, ¿eh? Entonces aquí no hace falta hacer números. Yo creo que si ves un testamento así, la ley dice tret que ho prohibeixi el causant, o sea, salvo que lo prohíba el causante. Se puede prohibir con una línea. Prohíbo en mi herencia la detección de la cuarta Falcidia. Se acabó. Pero si el invitado no entra. Claro, pero si no, como nadie lo dice, y esto, una cosa divertida es explicar a los clientes qué es la cuarta Falcidia cuando la pones en la cláusula del testamento, ¿no? ¿Y esto qué es, no? Año 40 a.C. Acabas teniendo un discurso para explicarlo. Pero realmente, entonces lo que pasa es que hay pleitos de cuarta Falcidia, entonces hay bastantes, ¿no?
Yo creo que aquí, ya que está vigente la institución, también creo, pues la verdad es que la gente, el ciudadano, no sabe lo que es, ¿no? También creo que toca el casi ponerla como cláusula de estilo. Yo no sé, Pablo, si tú también en tu notaría lo haces. Sí, sí, lo pongo. A ver, cuando hay legados, Cuando hay legados. salvo que sea un legado pequeñito o una cosa así, Claro. y tenemos mucho la tendencia, como dices, a veces a repartir la herencia con prelegados, porque es muy cómodo, pero al final está el peligro de que vacía de contenido la institución de heredero, que es una institución básica en derecho catalán, tradicionalmente. Y bueno, ha perdido un poquito el fundamento, la cuarta falcida, en el sentido de que antes, ¿por qué era importante? Pues para favorecer que el heredero aceptara la herencia, porque si no aceptaba, caían todos los legados, el testamento no era válido. Ahora eso no es así. Pero aún así, para que no quede vacío de contenido, pues bueno, pues forma parte, diríamos, la cuarta falcida. Hay quien entiende que habría que suprimirla. Pero bueno, no cuesta nada de decir siempre, oye, prohíbo de traer la cuarta falcida en los testamentos. Bueno, o preguntar al testador primero, explicárselo, y normalmente dicen, no, no, prohíbelo. Yo no me he encontrado en un contestador que diga, sí, sí, quiero mi cuarta falcidia. No me lo he encontrado. Vamos, no me he encontrado un testador que conozca lo que es la cuarta falcidia, salvo que sea un abogado, un juez o algo así. Sí, sí. Acabamos porque yo creo que es bueno atenerse. Llevamos justo una hora. Este es un formato un poco nuevo que pretende hacer, digamos, digerible, amigable la jurisprudencia del Tribunal Supremo y sobre todo del TSJ, y sobre todo que con casos prácticos podamos aprenderlo y en nuestra vida diaria pues podamos aplicar estas normas cogiendo los consejos que estos dos señores sabios nos han dado. Por lo tanto, espero que este vídeo, que tiene un alto contenido práctico, se pueda difundir porque tiene buena doctrina para los notarios y para los abogados. Y a vosotros, si queréis que este formato lo hagamos más a menudo, pues darnos también vuestras opiniones, porque si el formato es adecuado o creéis que se puede mejorar, es una forma simpática de poder, con el rigor doctrinal pertinente, explicar las últimas novedades del TSJ. ¿Alguna pregunta del público presente? Y si no, del público telemático, diríamos. Yo aquí tengo, por ejemplo, una intervención de Tomás Jiménez Duar, nuestro compañero ya jubilado, abogado actualmente, donde nos da un ejemplo de la computación, de la regulación de la computación e imputación en Cataluña, que antes lo hemos comentado también, de que a veces puede dar lugar a resultados absurdos de que haya cosas computables que no sean imputables. Por ejemplo, él nos da un ejemplo, imaginemos es que antes hemos hablado de este ejemplo también, un patrimonio de una donación que vale 750 que hago a mi hijo y digo, no es imputable a la legítima. Y este señor muere antes de 10 años, por lo tanto no es imputable, pero sí que es computable. Recordemos que las reglas de computación son imperativas y yo no puedo decir, oye, que no sea computable aunque me muera antes de 10 años. Yo no puedo decir eso, porque sería un fraude a la legítima. Me salía de mi patrimonio y no serviría para calcular la legítima. El señor muere antes de 10 años y por lo tanto sí que se computa esa donación que he hecho a mi hijo de 750. ¿Qué me queda? Un relictum de 25. Pues para calcular la legítima de ese hijo, que es hijo único, y en un heredero a un amigo, a mi mujer, a quien sea, pues tengo que computar esos 750 más los 250 que me dan de relictum. 1000. La legítima en Cataluña son 25. Conclusión, todo para el legitimario. Y dices, bueno, o sea, el legitimario se aprovecha de que no es imputable para aumentar su legítima luego. Pues es un caso pues, que nos comenta Tomás, pues que sí, que... Como siempre tiene razón. Y dice él que no tiene sentido que haya donaciones computables que no sean imputables. Bueno, esto hay opiniones, sí, efectivamente, puede dar lugar a resultados absurdos. Muy bien, ¿había alguna intervención más, si se quiere, alguna pregunta? Mira, aquí hay una más, sí. El caso concreto que quisiera comentar, que creo es muy común, desheredamiento a uno de los 3 hijos sin apuntar más que causas vagas e imprecisas. Y añado, falsas, ninguna de las del libro cuarto del Código Catalán. Consulta, ¿hay que codemandar a los hijos del desheredado al pasar a ser ellos legitimarios por sustitución? Sí, al margen de ello y con evidente mala fe, han valorado los inmuebles muy por debajo del precio real y se ha denunciado a la agencia tributaria el desheredado. ¿Va a surgir frutos esta denuncia a la que se ha aportado tasación oficial? Yo creo que hay que decir al revés, ¿no? Que sí que, a ver, en todo caso, si los que han de demandar son los hijos del desheredado, es decir, aquí, lo comentábamos antes, hay 2 opciones. El que es desheredado puede impugnar el desheredamiento, debe demandar a los herederos que tienen la carga de la prueba en el sistema actual. Pero, por representación, si no lo quiere hacer así,
En todo caso, los que tienen su derecho son sus descendientes, ¿no? Y a veces optamos que porque los que reclaman son la legítima directamente los descendientes, ¿no? Yo creo que es así, ¿no? Sí, sí, Lo claro. vemos al Yo revés, entiendo ¿no? que sí. Además, si los hijos, los nietos, digamos, no están desheredados nominativamente, pueden reclamar la legítima. Directamente y ya y está. sin más. Sin más. Sin más, Y lo que decimos, tiene que haber una causa de desheredación mencionada en el testamento. Decir causas vagas es que esa desheredación no tiene mucho futuro, obviamente. Y luego está el tema, yo a veces lo planteo, que hay compañeros que entienden que, y esto lo dice una sentencia que estuve leyendo de la audiencia, que vendría que los notarios al testamento, cuando establecemos la desheredación, no nos limitemos a citar la causa y designar el desheredado, sino hacer alguna pequeña explicación. Yo lo suelo hacer, alguna pequeña explicación. Siempre dicen, oye, no tengo ninguna relación, me operaron hace 2 años, ni vino al hospital, no sé nada. O sea, alguna pequeña. Hay incluso compañeros que dicen, oye, hagamos un acta. Sí, mira, esto es sobre todo muy, muy útil y necesario en el pleito, Sí. porque no deja de ser que facilita esa prueba por parte del heredero cuando está justificado, y además es en boca del propio testador, que no solo alude directamente y incluso de manera concreta a la causa, que es la letra D, me parece, del artículo, sino que además desarrolla y da una explicación del por qué, ¿no? Eso es conveniente. Vamos, yo creo incluso que eso se hace una acta previa aparte, donde hace una explicación larga. Sí, para que no Con el conste documento preconstituye la prueba. Bueno, pero me parece muy bien y es muy útil porque reconstituye la prueba y ayuda mucho en el proceso. Muy bien. Se decía que no habíamos comentado la reforma de la desheredación. Sí, sí. Tú has comentado que está en trámite de reforma. Sí. Lo decimos. La carga de la prueba, significa que está Bien, pues Nada si más. no tenéis nada más, hasta la próxima que nos veamos con más sentencias y los ponentes o quien se designe por parte de organismos más competentes decidan. Muy bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos.